Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos viendo nuestro estudio del credo y el día de hoy nos corresponde eh, continuar con la siguiente sección. Como les comenté, voy a hacer dos apuntes sobre el credo. Número uno, el credo es, como ya les he dicho otras veces, un conjunto de doctrinas que viene desde hace muchos siglos, donde se hace un resumen más o menos de qué es lo que el cristianismo ha sostenido durante su existencia. Ya hemos visto que el primer cuerpo está relacionado con el Padre, el segundo, más extenso, está relacionado con el ministerio y la obra de Cristo, y luego el tercero tenemos la sección que está eh, relacionada con el Espíritu Santo y la Iglesia. Y vamos a avanzar para retomar algunas cosas que vimos la vez pasada. Esta vez nos toca hablar acerca del perdón. Pero vamos a retomar. La última sección del credo con la que tenemos que estar terminando ya nos queda, yo creo que nos quedaría esta y otra clase más para terminar. Dice lo siguiente: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Bueno, hablamos ya sobre el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, que es Dios, quien habita en la iglesia. Y esa eh, iglesia no es la iglesia local solamente, no es la iglesia Fuente de Restauración de Independencia o Puente Alto, no es una denominación en específico, sino que es la asamblea de los creyentes que se han reunido en torno a Cristo. Vimos que la palabra iglesia viene de eclesía, que significa una asamblea, es decir, un grupo de personas. ¿Y qué identifica a este grupo de personas que se reúnen en torno al Dios revelado en Cristo? No es un grupo de personas que se reúne en torno al activismo, a un problema en el barrio, que se junta porque le gusta algún tipo de deporte o porque se junta porque son buenos amigos. No, se reúne alrededor de Dios. Pero también por algo yo le puse revelado en Cristo, porque tampoco es cualquier Dios. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero es bueno recordarlo, que probablemente si usted converse con alguien en la calle y esa otra persona, usted surja la conversación si cree o no cree en Dios, existe una probabilidad importante de que esa persona le diga sí, creo en Dios. Sin embargo, a medida que usted comienza a profundizar en esa conversación, se dará cuenta que el Dios en el cual la otra persona cree no es el mismo Dios en el que usted cree. Quizás para la otra persona el Dios es una energía, quizás es un Dios que no le interesan las situaciones humanas, un Dios muy lejano que no le importa lo que le pase al ser humano, un Dios que no tiene una definición de lo bueno y lo malo, un Dios que no viene a salvar y que nos salva, etcétera, etcétera. Muchas acepciones respecto de Dios hay el día de hoy. Gente que para él Dios es el universo, que Dios es una energía, como les decía, que Dios es todo lo que los rodea. O sea, a través de la historia, dioses han habido muchos. Y por eso es que hablamos del Dios que se ha revelado en Cristo. Es un Dios que se ha dado a conocer por medio de Cristo. Y de ahí que derivamos que se ha dado a conocer a través de la Escritura, a través de la Biblia, que podemos verlo en Cristo y en el testimonio de Cristo, que son en los textos del Nuevo Testamento, su palabra, la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces la iglesia no es cualquier grupo de personas, sino que es un grupo de hombres y mujeres que se han reunido en torno al Dios revelado en Cristo. Pero este grupo de hombres y mujeres no se limita solamente al espacio geográfico, es decir, o local o denominacional, como les decía. No se trata solamente de la iglesia, de ese grupo de hombres y mujeres que se reúnen en torno al Dios revelado en Cristo en independencia, para nada, sino que la iglesia de Dios trasciende las barreras nacionales, trasciende las fronteras, los lugares geográficos.
Hay creyentes en Independencia, en Puente Alto, en la Florida, en la región metropolitana, en Chile, en Sudamérica, en América y así en todos lados del mundo. Ahora, tampoco este grupo de creyentes se limita a un espacio temporal, porque la iglesia está compuesta de los que hoy viven físicamente y presentemente hoy en el año 2025, pero también de aquellos que han partido a la presencia de Dios hace años, siglos. O sea, la iglesia, esta congregación, es santa porque ha sido escogida por Dios. Es iglesia en tanto que congrega personas, hombres y mujeres alrededor de Dios, y es católica en el sentido de que es universal. No entiende de fronteras eh, nacionales o de los estados, no entiende siquiera de fronteras temporales. La iglesia es una y trasciende todas estas cosas. A veces la palabra católica la identificamos inmediatamente con la iglesia católica, apostólica y romana. Sin embargo, cuando se emplea el término, tanto en el credo como en otras situaciones a principios de la historia de la iglesia, no hacía referencia a una institución como tal, sino a la universalidad de la iglesia. La iglesia que estaba en todo lugar y en todo tiempo. De ahí que también derivamos el concepto de la comunión de los santos. Es decir, la iglesia es un grupo de personas que tienen cosas en común. En el libro de los Hechos podría usted haber visto todo el tema relacionado acerca de cómo inclusive las posesiones las tenían en común. Pero cuando hablamos de que tenemos en común, no solamente nos referimos a las posesiones materiales, que también debiese ser y que probablemente en el siglo XXI que hoy vivimos, a causa de la atomización de la sociedad, del fuerte vínculo con el individualismo o inclusive nuestros problemas de egoísmo mismo, nos cuesta compartir aquello material que Dios nos ha dado, pero también debiese ser. Pero no solo eso, sino que además tenemos una historia en común, una fe en común, un bautismo en común, un espíritu en común, un Señor en común. Cuando el Señor establece la Santa Cena, la Cena del Señor o el nombre que utilice, que suele utilizar usted, pone el énfasis en esto común. Dice, esta es mi sangre que por ustedes es vertida y este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, o sea, es partido. Era un cuerpo, una sangre, es un Cristo del cual todos nosotros bebemos y comemos. Es un Cristo del cual todos nosotros somos salvos. Y a causa también de aquella salvación y de la adopción por medio de la obra del Señor, es que estamos también unidos a Él. Estamos unidos a Cristo, por eso es comunión, común, unión, está relacionado con aquello. Estamos unidos a Cristo de una manera inseparable y misteriosa. Estamos unidos a Él. Por eso es que cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús, porque estamos unidos a Cristo y no se trata de nuestros méritos, nuestra actitud, nuestra obra, nuestras capacidades, sino que se trata de los méritos de Cristo, de la obra del Señor, de sus propias capacidades. Pero también cuando usted comprende que usted como creyente está unido a Cristo de manera misteriosa e inseparable, y que hay otros creyentes que también están unidos a Cristo de manera misteriosa e inseparable, se va a dar cuenta que usted está unido a otros creyentes. Hermano, muchas veces pensamos, como les decía antes, por el problema que tenemos hoy del individualismo, de la atomización, pensamos que nuestra relación con Dios es una relación exclusivamente individual, en un sentido de que no necesito a nadie más, yo puedo orar en mi casa, yo puedo leer la Biblia en mi casa, yo puedo cantar en mi casa. Y le digo algo, es así, usted puede hacerlo. Tenemos la bendición de que usted el día de hoy puede abrir la Biblia y leer la Biblia en su casa. Puede usted hoy
orar en su casa. Gloria a Dios por aquello, porque no tenemos que ir a un lugar específico para hacerlo, ya no ni en el templo ni en el monte, sino que hoy invocamos el nombre del Señor desde su propia casa. Y es verdad que usted también puede cantar y hoy día inclusive con la tecnología usted podría poner ahí música y puede escuchar, puede cantar con una pista, o sea, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa manera de entender la fe no es la manera que Dios ha diseñado. Pues Dios ha diseñado a la iglesia como un conjunto de personas santas, apartadas por Él, un pueblo santo, una familia santa, una asamblea santa. Y quizás, como les decía, uno de los grandes problemas es pensar que podemos tener una relación con Dios despreocupando o desmereciendo a nuestros hermanos. Aquello es imposible, porque si usted menosprecia, yo menosprecio a un hermano, a una hermana, estoy menospreciando a Cristo, quien dio su vida, su sangre y partió su cuerpo por ese hermano y por esa hermana. De ahí que Dios ha hecho una nueva humanidad en Cristo por medio de su Santo Espíritu y está construyendo su templo, está construyendo su edificio con piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Nosotros, habitados por medio del Espíritu Santo, somos aquella construcción que el Señor está haciendo. Entonces, todo esto está relacionado. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, aquella que trasciende las barreras del lenguaje, las barreras étnicas, las barreras de nacionalidades, las barreras temporales inclusive. Creo en la comunión con los santos, que soy hermano con aquel a quien llamo hermano, que soy miembro y partícipe de ello, que su dolor es mi dolor, su alegría es mi alegría. Y ciertamente comprendo y comparto mayormente el dolor de mis hermanos de la iglesia local, pero también soy parte y partícipe en comunión de aquellos que están en otros lugares del planeta y de aquellos también que han pisado la tierra hace muchísimo tiempo, hermanos y hermanas del pasado. A veces nosotros los cristianos evangélicos tenemos el gran problema eh, de no estudiar historia de la iglesia. Nos saltamos del libro de Hechos al siglo XXI. Creemos que la iglesia tiene ahí su historia en el libro de Hechos, relatada por Lucas. De repente se acaba ese libro y emerge nuestra iglesia en el siglo XXI y han pasado muchísimos años ahí. Muchísimos años entre medio, donde hay muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, que pueden dar testimonio de la fe de la cual podemos aprender a través de sus aciertos, a través de sus fracasos. Hay mucho desarrollo respecto a preguntas que a veces hoy día podemos tener y que no somos los únicos que las tuvieron, que también las tuvieron hombres, hermanos y hermanas en el pasado, de los cuales también podemos aprender. Ciertamente nosotros como evangélicos creemos que la autoridad suprema es la Escritura, sin embargo, esto no resta que podamos ver en otras personas alguna guía, entendiendo las palabras de Pablo respecto de que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. No está mal, hermano, que usted lea un libro de algún pastor, siempre activando el discernimiento, siempre confrontando aquello con la escritura, siempre pidiendo guía y consejo de su iglesia local, pero debemos también valorar aquello que ha pasado. Les contaba a los varones, creo que la semana pasada, que se cumplen 1700 años desde el primer concilio que tuvo la iglesia, o sea, post era apostólica. Podríamos hablar de que el primer concilio fue el de Jerusalén y en Hechos 15, pero en 325 se hace el concilio de Nicea, que entre otras cosas lo que busca es poder dilucidar la naturaleza de Cristo frente a ataques que había tenido el cristianismo y algunas personas que estaban llegando a conclusiones que hoy entendemos erradas, que era la idea de que Jesús era un ser creado. Y bueno, y en ese concilio se define lo que hoy llamamos nosotros la doctrina de la Trinidad.
O sea, la iglesia tiene muchos años, no surge hoy de la nada. Y es importante entender eso porque también nosotros somos parte de aquella historia, de los errores y de los aciertos, pues estamos en comunión con los santos. Y el día de hoy nos toca ver la siguiente línea y nos vamos a detener en ella. Probablemente usted ya la sepa, usted ya conoce de esto, pero es importante porque es parte de lo que nosotros creemos y es el perdón de los pecados. El pecado. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando hablamos de pecado, nuestra primera definición es esta, es desobedecer a Dios. Es que Dios haya dado un mandato, haya dicho algo y nosotros no lo hicimos. No acertamos en el blanco, fallamos, cometimos un error, desobediente, rebelde, etcétera, etcétera. Y es verdad, así es. Aquí lo está diciendo, Primera de Juan dice que el pecado es infracción de la ley. Eso significa que si Dios dice no matarás, si matamos estamos cometiendo una infracción a la ley. Si Dios dice del fruto del árbol que está en el huerto, este no comerán y se come, entonces se ha cometido una infracción de la ley. Sin embargo, la realidad humana trasciende solamente a la infracción de la ley. Algunos podrán alegar quizá de que no conocían la ley y entonces cómo iban a infringir algo que no conocían. Romanos, la epístola del apóstol Pablo, en sus primeros 3 capítulos aborda este tema, que es la pregunta clásica que a veces uno se puede hacer y decir, bueno, ¿qué pasa con aquellos que vivieron en territorio que hoy día consideramos chileno, en Chile, pero que vivieron hace 1000 años? ¿Qué pasa con ellos y que murieron desconociendo eh, el Evangelio, desconociendo la ley, etcétera, etcétera? Y es verdad, el pueblo de Israel tenía algo que los otros pueblos no tenían, y tenían la ley. Dios les había revelado su naturaleza a través de la ley, les había mostrado lo que era bueno y lo que era malo a través de la ley. Los otros pueblos no lo tenían, no tenían lo que uno podría llamar los 10 mandamientos, no tenían los 600 y tantos mandamientos que el día de hoy uno puede enumerar del Pentateuco, no lo tenían. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa entonces con aquellos que no teniendo la ley hicieron lo contrario a la ley? ¿Cómo es que entonces se les va a acusar si desconocían aquello? Y si bien podríamos poner ejemplos generales, no sé, de que si usted va el día de mañana a China y usted comete una infracción a alguna ley de ese país, usted no va a poder alegar ignorancia, que dice, es que yo no sabía que aquí esto no pasaba. No, usted lo van a culpar de igual modo de aquello, lo mismo que usted podría, en una ley del tránsito, que no se sabía un símbolo del tránsito y usted cruzó donde no había que cruzar, usted no va a poder alegar que usted no sabía que ahí no se podía, porque la ley de los hombres se da por sabida. Ahora, la ley de Dios no solamente está expuesta en los 10 mandamientos, por eso yo les remitía a Pablo. Pablo habla también de que nuestras conciencias nos dan testimonio de lo que es bueno y de lo que es malo delante de Dios. Y que aquellas personas que no tenían ley escrita, no tenían las tablas, por así decirlo, sus conciencias eran la ley para ellos. Y aquí está el gran problema de la humanidad. Es que los judíos, teniendo la ley, teniendo los 10 mandamientos, teniendo el Pentateuco, conociendo lo que Dios demandaba, los judíos desobedecieron. Pero por otro lado,
Los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, aquellos que a lo mejor nunca habían conocido los 10 mandamientos, aquellos que nunca habían conocido el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números, Deuteronomio, aquellos, sus conciencias eran ley para ellos, para nosotros. Sin embargo, nosotros pecamos contra nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos decía, no hagas eso, y nosotros lo hacíamos. Es por eso que la conclusión de Pablo frente a este dilema donde estaban algunos que se juraban y se sentían mejor por ser gentiles, se sentían moralmente superiores a los judíos que habían roto el pacto, y por el otro lado estaban los judíos que se sentían superiores porque ellos eran judíos. Pablo les dice, todos, judíos y gentiles, todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, hermanas, todo ser humano que ha pisado la faz de la tierra, en cualquier época, en cualquier tiempo, todo ser humano está bajo pecado. Todo ser humano ha pecado. Todo ser humano ha desobedecido a Dios. Todo ser humano ha infringido el mandato de Dios. Todo ser humano se ha rebelado contra Dios. Solo hay una excepción y la vamos a ver más adelante. Pero todo ser humano ha hecho lo malo delante de Dios. No hay nadie que pueda pensar de sí mismo que es mejor que el otro. Porque delante de los ojos de Dios, todos nosotros hemos pecado. Y Pablo por eso es que en el capítulo 3 de Romano retoma en lo que dice el salmista y que dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo, no hay ninguno. Entonces, a veces nosotros como creyentes y como cristianos podemos caer en el error de pensar que porque somos creyentes o cristianos somos mejores que aquellos que no son creyentes ni cristianos. Nada más lejos del Evangelio, porque el Evangelio lo que nos muestra y lo que nos revela, lo que nos da luz, es que nosotros hemos pecado. Hay gente a lo mejor sin el Evangelio que no entiende esto porque no tiene la luz del Evangelio de comprender su propia naturaleza pecaminosa y cómo delante de Dios ha hecho lo malo. Sin embargo, nosotros sí tenemos aquella luz y no podemos sentirnos superiores a otros seres humanos, porque todos nosotros hemos pecado. Creyentes e incrédulos hemos pecado. Grandes y pequeños hemos pecado. Hombres y mujeres hemos pecado. Ya sea que usted nació en este país o que usted nació en otro, hemos pecado. Y todo aquel que comete pecado, dice Juan, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y este es el gran dilema de la humanidad. Porque hay otro texto que dice que la paga del pecado es la muerte. Hay otros textos que nos hablan, como les decía recién, de que nuestro pecado nos separa de Dios, que así como la primera pareja en el relato del jardín del Edén fue expulsada a causa de su desobediencia del jardín, así también nosotros, a causa de nuestro propio pecado, estamos alejados y separados de Dios. Y entonces en este sentido y en lo que hemos conversado hasta aquí a causa del pecado, cada uno de nosotros debiese estar alejado de Dios. Cada uno de nosotros debiese entonces esperar la condena. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aun a uno, todos se volvieron inútiles, todos hicieron lo suyo propio, todos se desviaron, todos hicimos aquello, todos. Por lo cual, si Dios castigara el mal y quisiera exterminar en un momento a otro a los malvados sobre la tierra, entonces ninguno quedaría vivo. Porque en distintos aspectos y distintos niveles todos hemos pecado. A veces podemos pensar
que nosotros somos mejores que otros porque nuestro pecado no es tan grande que el otro. Si yo me pongo delante de un asesino, de un homicida, de un genocida, probablemente no soy tan malo a los ojos de los seres humanos. O sea, obviamente si yo le pregunto qué es peor, mentir o asesinar, usted me va a decir, bueno, asesinar. Creo que es peor porque las consecuencias son peores. Y es verdad, hay actos que son más reprochables que otros. Sin embargo, todos nosotros hemos cometido pecado y al haber pecado estamos separados de Dios. Porque la transgresión a la ley es el pecado y el pecado es infracción a la ley. Y en la justicia de Dios, entonces nosotros debiésemos ser castigados sin vuelta atrás. Pero, y este pero es lo que le da sentido al cristianismo. Vimos en el credo que se nos habla de Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, todopoderoso, que traza un plan, envía a su Hijo, nacido de la Virgen María, asesinado, muerto, sepultado, resucita al tercer día. Por eso decía que creemos en el perdón de los pecados. Salmo 130, el 3 y el 4 dice, ya si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y aquí yo lo puse, pero, o sea, aquí hay A, pero E, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hermano, el cosmos, el universo, toda la creación es sustentada por un Dios que ha decidido perdonar. Esa es una buena noticia, porque podríamos estar en manos de un Dios que no deseara perdonar, y ese Dios estaría en total derecho de no hacerlo. Sin embargo, nuestro Dios es bueno, misericordioso, lleno de gracia, ya decidido perdonar. Y esto aquí, comprender esto de que el perdón es un acto soberano de Dios, es una decisión de Él, también nos debe ayudar a valorar lo que el Señor ha hecho. Por eso es que aquí el Salmo 130 dice, pero en ti hay perdón y pone un propósito para que sea reverenciado. El perdón, hermano, no es un símbolo de debilidad. A veces pensamos que Dios tiene la obligación de perdonarnos. Entonces nosotros pecamos, luego vamos a pedirle perdón a Dios, entonces, bueno, Dios tiene la obligación de perdonarme. Pero la verdad es que Dios no está obligado a perdonarte ni a perdonarme. Dios ha decidido hacerlo. Y a causa de ese perdón es que nosotros le alabamos, le adoramos y lo reverenciamos. De ahí que viene esa historia que cuenta Jesús acerca del siervo al que se le perdona y luego dice, bueno, al que se le perdona mucho, mucho ama. De ahí viene ese relato del Evangelio. Pero aquí es importante comprender que creemos como cristianos en el perdón de los pecados. Y creemos en el perdón de los pecados porque Dios ha decidido perdonar. Hay mucha gente que dice, el cristianismo se sostiene en la culpa. Pero la verdad es que Dios ha decidido perdonar. La culpa es algo que no debiese tener parte en nosotros. Ciertamente va a haber un momento de arrepentimiento, un momento de remordimiento, pero cuando comprendemos el perdón de Dios y nos podemos ver reflejados en el rostro de Cristo como seres humanos perdonados, hermano, es que la culpa ya no debiese ser Señor nuestro, sino que debiésemos comprender la libertad que tenemos en Cristo a causa del perdón y comprenderlo con gozo,
pero también con reverencia, porque Dios nos ha perdonado no para que volvamos y volvamos y volvamos al vómito como el perro o como el puerco que vuelve al lodo a revolcarse, sino que Dios nos ha perdonado para que Él sea glorificado, para que Él sea reverenciado. Creemos en el perdón de pecado y eso es una noticia espléndida, una noticia maravillosa, una noticia que debiese llevarnos a alabar y adorar a Dios, porque Dios es un Dios que ha decidido perdonar. Porque una vez más le reitero, Dios podría haber dicho, no, perdono, tomo a la humanidad y así como el artista que bota a la basura un boceto que no le gusta, Dios podría haber dicho, todos se perdieron, todos son inútiles, así que todo esto es desechado. Pero Dios no actuó así. Dios decidió tomar otro camino a causa de su carácter, a causa de su naturaleza. Pero como su naturaleza era justa, también es que envía a Cristo para que por medio de Él podamos tener nosotros el perdón. Porque Dios nos ha preguntado alguna vez, ¿por qué Dios sencillamente no perdonó? ¿Por qué tuvo que enviar a Cristo? ¿Acaso Dios no podía sencillamente decir, bueno, ya los perdono a todos? Y si bien hay muchas cosas de las que no vamos a tocar que implican el por qué viene Cristo, hay muchas aristas, es importante que comprendamos que un Dios justo no puede sencillamente decir, bueno, perdono así como así. Porque claro, si usted es el que recibe perdón, gloria a Dios. Pero si usted es el que recibió la ofensa, y usted está buscando justicia de aquellos que lo oprimían, de aquellos que lo maltrataron, y va y recurre ante el juez del universo, y va y les dice, mira, todo esto es lo que me hicieron, me dañaron, hicieron todo esto malo. Y el juez dice, bueno, no te preocupes, está perdonado. Usted sentiría que ese juez no hizo justicia. Sin embargo, en la manera en que entendemos como evangélico lo que aquí acontece es que Cristo toma nuestro lugar. El justo toma el lugar del injusto, para que así los injustos podamos recibir el perdón y ser hechos justicia de Dios. Hermano, aquí a veces no lo comprendemos, pero el pecado es nuestro enemigo. El pecado es lo que llevó a Cristo a la cruz. Y cada vez que nosotros nos deleitamos en el pecado, nos estamos deleitando en aquello que asesinó a Cristo. Y a veces, cuando usted ve las películas en Semana Santa de la vida de Cristo y vemos la escena de cómo habían algunos que aplaudían la crucifixión, que celebraban cómo Cristo era despedazado, que escupían a Jesús, a veces desde nuestro lado, desde la pantalla, mirando esta recreación, esta representación, decimos, no, si nosotros hubiésemos estado ahí, nosotros hubiésemos estado acompañando a Jesús. No seríamos de aquellos que escupen, de aquellos que pisotean, de aquellos que menosprecian, de aquellos que insultan. No seríamos de aquellos que celebran la cruz. Sin embargo, cada vez que nosotros anteponemos el pecado antes que la obediencia a Dios, lo que estamos haciendo es lo mismo que hicieron esas personas cuando Cristo iba camino a ser crucificado. Escupimos al Señor, maltratamos al Señor, insultamos al Señor. Porque lo que estamos haciendo es tomar una decisión, es decir, yo decido deleitarme en aquello que a ti, Jesús, te asesinó. Yo decido sentirme satisfecho en aquello que te escupió, en aquello que te lastimó, en aquello que te dañó. Cuando nosotros, hermanos, tomamos la decisión de pecar, lo que estamos diciendo a Dios
es que preferimos nuestra senda antes que la de Él, que nosotros queremos ser los dueños de nuestro destino y no Él, y ofendemos al Señor, porque el pecado, hermanos, es enemigo de nuestras almas, es lo que llevó a Cristo a la cruz. Y aún con todo esto en mente, hace poco un amigo, muy buen amigo, fue padre. Y una de las cosas que decía él cuando se pudo enfrentar a su hijo, a su criatura y tenerla en los brazos, dijo, yo no entregaría esto por nada en el mundo. Esto que está aquí no lo daría por nada. Dijo, pero Dios Padre entregó a su hijo a seres humanos rebeldes, asesinos, pecadores, y se los entregó. Vamos a tener toda la eternidad para comprender los misterios más grandes respecto a lo que aconteció allí. Pero hay algo que el cristianismo ha confesado desde el principio, y es esto que está en el Salmo 134, versículo 4. Pero en ti hay perdón. Dios es un Dios que perdona. No hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Quizá tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, quizá ellos no te perdonen. Digan, no, esto yo no te lo voy a perdonar. Quizá realmente fue algo escandaloso. Quizás sí fue algo que generó mucho daño y mucho dolor. No lo voy a negar porque eso pasa el pecado. El pecado no solo afecta a Dios, sino que también destruye nuestras relaciones con los otros seres humanos. Y puede que tu padre, tu madre, tus hijos, tus amigos, los que te rodeen, nunca perdonen aquello que hiciste. Sin embargo, Dios ha decidido perdonar. Y esa decisión la tuvo inclusive antes de que tú y yo naciéramos, porque el Cordero para el sacrificio estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía ese plan. Dios decidió para que ninguno de nosotros nos jactáramos, porque ninguno de nosotros va a ganarse la salvación ni va a ganarse el cielo, porque no hay nada ni nadie sobre esta tierra que pueda decir yo he hecho lo correcto, salvo uno, y ese uno es Cristo, Jesús, quien vivió en justicia, quien vivió en plena obediencia al Padre, quien nunca infringió la ley, quien nunca pecó, que hizo todo lo correcto. Sin embargo, su destino fue la cruz, para que se cumpliese aquel plan que Dios tenía desde el comienzo. Y en Él, solo en Él, podemos tener perdón. No son sus actos, hermanos, no son mis actos, no es su ingenio ni su intelecto. No es que los judíos tenían el templo, no es que los gentiles no tenían ley. Hermanos, si Cristo no hubiese entrado en la historia humana, nosotros no tendríamos esperanza y solo tendríamos que esperar el juicio comprendiendo que no había posibilidad de que nos dijeran entra al gozo del Señor. Sin embargo, en Cristo hay perdón. Y eso es lo que proclamamos. El evangelio que proclamamos, la doctrina que nosotros creemos, no se trata de una doctrina que busque condenar, como dice Juan, porque el mundo ya está condenado, sino que busca dar esperanza por medio de Cristo, porque Dios es un Dios que perdona. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados.
Vamos a orar. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que todo lo que tenemos procede de ti, que tú eres un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Reconocemos que hemos pecado y continuamente lo hacemos, Señor. A veces podrán ser cosas pequeñitas, Señor, que no nos damos cuenta por omisión, Padre, pero a veces también hacemos cosas que transgreden, Señor, lo que tú nos has ordenado y lo hacemos con completa conciencia de lo que estamos haciendo. Y te queremos pedir perdón, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, porque todo aquello que hacemos es una ofensa a la obra de Cristo en la cruz. Porque cuando cometemos alguna transgresión, cuando pecamos, Señor, lo que estamos diciendo es que preferimos estar del lado de los que escupían al Salvador, de aquellos que celebraban la cruz, de aquellos que celebraban la humillación, el vejamen del Señor, y no de aquellos que acompañaban a Cristo, Señor. Sin embargo, te pedimos perdón y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has decidido perdonar por medio de Cristo, y por medio de Cristo te pedimos perdón. Límpianos, Señor, cada día más y haznos permanecer firmes en el camino, sabiendo que tú, Señor, has ideado un plan y lo has trazado desde antes de la fundación del mundo, y que en ti, Señor, tenemos ese oportuno socorro, porque tu amor es incomprensible, es más grande de lo que nuestra mente puede entender, y tu misericordia más grande que cualquiera, Señor, porque tú has decidido, Señor, perdonar y olvidar. Tú has decidido, Señor, hacernos tus hijos y por medio de Cristo darnos vida y vida eterna. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas que están viendo este estudio, ya sea hoy día en la noche, ya sea mañana en la mañana, ya sea, Señor, quizá en un mes más, en un año más. Bendícelos, Dios, y llénanos de tu gracia y de tu misericordia, que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida y podamos reflejar a Cristo en todo lugar. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Maxi quiere saludar, parece. Que el Señor les bendiga y que tengan una bonita velada. Bendiciones.